Pues si os parece, buenos días y buenas tardes, bueno, casi buenas tardes aquí a todos. Vamos a empezar. Tenemos 2 horas para nuestra sesión. Yo voy a participar como liaison y me dijeron que parte de lo que tengo que hacer es también recoger algunas notas y animar a todos a participar de forma distinta. En la última sesión en la que participé hubo alguien que hizo dibujos inspirados a partir de la conversación que tuvimos. Por tanto, si alguien quiere hacer algún tipo de participación de este tipo, luego se me puede mandar por email y yo lo recogeré. Esta sesión, el título es Cuidados y gobernanza de los comunes costeros frente al cambio climático, y el abstract que se mandó para organizar la sesión apuntaba que se estima que más de la mitad de la población mundial vive en zonas costeras y que tal concentración tenderá a crecer en las próximas décadas. Estos territorios presentan una acumulación histórica de impactos ambientales de origen antrópico a los que hoy se superponen los efectos del cambio climático global, determinando dinámicas de despojo y tragedias de bienes comunes que sustentan la vida de las respectivas comunidades. Al mismo tiempo, estos impactos activan dinámicas participativas de ciudadanos y gobernanza de comunes, en tanto estrategias de adaptación al cambio climático global orientados hacia la sustentabilidad de las respectivas comunidades. En esta sesión se busca, pues, intercambiar aprendizajes sobre este tipo de ejercicios socioecológicos desde el enfoque de las economías comunitarias. Y vamos a tener 6 presentaciones. Tendremos que ser un poco escuetos porque tenemos hasta las 2 de la tarde aquí, tenemos 2 horas en total. Daniel, 5 presentaciones, perdón. Daniel Carrasco, que es el último, no va a poder participar como consecuencia de un acontecimiento familiar, pero yo tengo su presentación y brevemente presentaré en la línea en la que está trabajando. Por tanto, si os parece, no sé si Eduardo, quieres presentar tú al grupo de Chile. Y luego yo presento, bueno, yo soy Antonia Casellas del Departamento de Geografía de la Autónoma de Barcelona y soy miembro también del grupo Interfase en el que hemos estado trabajando temas costeros, y voy a presentar el trabajo de Daniel Carrasco que está haciendo sobre Chiloé, en el archipiélago de Chiloé en Chile, y también tenemos aquí a Gino Baile, que está a punto de leer su tesis doctoral y que ha estado trabajando sobre 2 comunidades pesqueras de la zona de Valparaíso, y también pues, nos va a presentar su trabajo. Por tanto, Eduardo, si tú quieres introducir a Verónica, Beatriz y a ti mismo brevemente, adelante. Bien, gracias Antonia. Beatriz, ¿quieres dar unas palabras como directora del equipo? Bueno, mi presentación va a ser para presentar el trabajo del equipo. Entonces, preséntanos así Bien, ok. humanamente y después yo me encargo de la presentación de equipo. Ok. Bien, estamos acá junto a Beatriz y a Verónica Oliveros. Mi nombre es Eduardo Letelier. Somos parte de un equipo de investigación que está vinculado al proyecto Comunes Costeros. Tiene un nombre largo, obviamente, para efectos formales. Eh, y estamos focalizados en 3 regiones acá en el sur de Chile. La región de Maule, la región de Biobío y la región de los lagos. eh, Fundamentalmente en la zona costera, tanto en la planicie costera como en las zonas interiores. ¿Sí? Y estamos justamente abordando esta dinámica de cambio climático, cuidados y gobernanza de bienes comunes. ¿Sí? Por eso surgió, digamos, la inquietud de poder compartir, cuando conocí lo que estaban haciendo en Barcelona, la inquietud de compartir, digamos, los trabajos, los enfoques, ¿no? Eh, por esta conexión de comunes costeros, ¿no? Perfecto, pues gracias Eduardo, y entonces vamos a empezar pues con la presentación. Verónica, cuando quieras, entre 10 Sí, y 15 minutos. ya. Adelante. Sí, voy a tratar de compartir mi
mi pantalla porque no sé exactamente cómo se comparte desde acá. Eh, Un botón verde que dice. no, es que estoy desde una tablet y nunca había... ¿Se ve o Ah, no mi pantalla? está No, yo al menos no compartiendo. la veo. Ahora sí. Yo estoy viendo tu pantalla y ahí apareció. Ahora sí. Sí, Sí, Ya, voy a ponerlo como presentación entonces. ¿Ahí está? Sí. 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 ¿Sí? Ya. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que yo voy a presentar ahora es un trabajo que hemos estado presentando este año y que resume un poco lo que hemos hecho como equipo de geociencias dentro del grupo completo, digamos, de este grupo multidisciplinario. Y tiene que ver un poco cómo estamos abordando el tema de determinar el estado de los bienes comunes costeros en el centro-sur de Chile en el contexto, digamos, de cambio climático, ¿ya? Entonces, bueno, acá en esta presentación hacemos una definición de los bienes comunes porque el público en el que presentamos no es un público que quizás conozca muy bien ese término, pero en este caso me lo voy a saltar porque ya todos lo conocemos muy bien. Y lo que sí es que nosotros nos hemos concentrado este trabajo en los comunes socionaturales, que son elementos de la naturaleza, pero que son indivisibles de cierta manera con la comunidad que los rodea, que habita en ellos o que se marca con ellos. Entonces, estamos dejando de cierta manera fuera, en este análisis que hemos hecho, los comunes que son más bien sociales o culturales, ocasionales, ¿ya? Pero comunes son socionaturales porque, como decía, tienen una relación intrínseca con su comunidad. El ambiente natural, digamos, es un continuo hasta la sociedad humana. Y tienen varias amenazas como la sobreexplotación, la actividad industrial, la contaminación y el despojo. Y el cambio climático, a una escala muy local, lo que genera es una aceleración del acotamiento de estos bienes comunes en tanto proveedores, digamos, de ciertos o generadores de ciertas, sostenedores de las economías, de las culturas y de las sociedades. Eh, una cosa importante es que las estrategias para trabajar este tema del cambio climático se abordan desde el codiseño y en ese contexto, ahí está. Para poder ejecutar el codiseño, se requiere de información que permita establecer el estado, es decir, la calidad y la progresión del bien común socionatural y cómo esta calidad va variando en el tiempo. Y es ahí donde nosotros hemos detectado, digamos, una cierta problemática, que es cómo uno entrega información a estas comunidades y a estos bienes comunes para darle el estado. Entonces, en este proyecto Anillo, Laboratorios de Codiseño para el Cambio Climático, Gobernanza y Cuidado de Bienes Comunes Costeros, se han relevado una serie de comunes en 3 localidades del centro-sur de Chile, que son Coronel de Maule, Lebu y San Juan de la Costa. Ay, perdón. Ahí está, estos son algunos de los comunes: agua, viñas, patrimoniales, apicultura, nalcas, hongos y recolección de mariscos y de algas, ¿ya? Y hemos hecho una recopilación de la información del estado de estos comunes, de su evolución en el tiempo y de los parámetros ambientales que más influyen sobre ellos para poder determinar su estado. ¿Y cómo definimos el estado de bienes comunes? Bueno, hay varios parámetros que son los más importantes, que son los climáticos. Esto básicamente climático es temperatura, precipitación, oceanográficos, hidrológicos, edafológicos, geomorfológicos, biológicos y sociológicos. Y todos estos parámetros requieren una medición o una observación para poder estimar su variación en el tiempo, con estaciones de monitoreo de muestreo, con utilización de técnicas analíticas, con datos satelitales, boyas, buques testigos, observaciones sistemáticas de campo. ¿Ya? Eso es lo que permite entonces decir, bueno, estos parámetros están de esta manera y han evolucionado así en el tiempo. Y hacer estas mediciones y tener estos datos demanda de tiempo y también recursos, lo que a veces no es muy fácil de encontrar para localidades muy pequeñas, ¿ya? Y también localidades rurales que cuentan con recursos bastante limitados eh, para gestionar cualquier tipo
necesidad que se tenga. Por ejemplo, las escalas del estudio que nosotros estamos trabajando, acá hay se muestra una cuenca. Esta es la cuenca del río Maule, que es una cuenca andina, y se llama así porque es una cuenca que nace en la cordillera de los Andes y finaliza en el mar. Es la que se ve aquí en lila. Es una cuenca muy grande en la cual cuenta con estaciones de monitoreo y se puede establecer su régimen pluvial y su variación en el tiempo por varias décadas. Pero nosotros estamos trabajando en cuencas mucho más pequeñas, que son las que se ven a la izquierda, que son cuencas más bien costeras, que son pequeñas y que en general carecen de un monitoreo que pudiese dar luces un poco de cómo han ido evolucionando. Y en realidad estamos trabajando dentro de localidades en esas microcuencas. Por ejemplo, acá esta es la de Lebu. Esta es una cuenca que es mucho más pequeña que la anterior. Si ven ahí, tiene una longitud de 30 kilómetros en total, pero nosotros además dentro de esa cuenca de Lebu estamos trabajando en las microcuencas que se ven ahí en amarillo, naranjo y verde, o sea, escalas más pequeñas. Y en el caso de San Juan de la Costa, la última, la localidad más al sur, también estamos trabajando en una zona pequeña de esta, donde tenemos varias cuencas chiquititas dentro de una cuenca costera que nace en los Andes, pero que en realidad está un poco de cierta manera desconectada con estas cuencas más chiquititas. Entonces nuestras escalas de estudio son muy pequeñas y los datos con los que en realidad se cuenta son datos de buena calidad, pero para las cuencas mucho más grandes. Y las cuencas más pequeñas, por ejemplo, una de las que yo mostraba, la del río Chobollén, tienen datos mucho más limitados y de mucho menos tiempo, ¿ya? Hay algunos datos diarios, pero la mayoría son datos más bien espaciados y no tan completos. Entonces, para poder ver cómo han estado variando los parámetros que afectan a estos comunes, como las viñas patrimoniales, el bosque, los recursos de recolección del bosque, la apicultura, las NALCA, es necesario saber cómo han ido variando los regímenes pluviométricos y no hay tanta información respecto de eso. Entonces, a escala local tenemos cuencas que están definidas con poco detalle, hay un limitado monitoreo del mar cuando hablamos de una caleta pequeña, limitado en completo monitoreo meteorológico y de caudales, no hay muchos datos de calidad de suelo y tampoco hay datos de biodiversidad sistemáticos en una escala muy pequeña. Entonces lo que se toman son modelos globales y regionales que son aplicados a zonas geográficas mucho más restringidas, y estas zonas geográficas tienen una actividad social, económica y cultural que está fuertemente ligada a los comunes naturales. Es decir, como yo decía antes, las sociedades humanas están muy ligadas a sus comunes. Y eso les da una característica especial, y es que tenemos una población humana, digamos, una comunidad que observa, actúa y reflexiona constantemente respecto de estos bienes comunes naturales. Sabe cómo son, sabe cómo han evolucionado, tiene un registro, digamos, oral al menos de mucho tiempo hacia atrás, pero no hay un registro sistemático de esto que permita comparar el dato de esta observación con los que tienen los modelos globales o los datos instrumentales, las mediciones tomadas, digamos, de manera científica. Entonces, en ese contexto, nosotros tratamos de desarrollar algunas metodologías que permitirían sistematizar este conocimiento local, esta base de datos local, por así decirlo, y lo primero que hicimos fue tratar de generar líneas de tiempo para crear series de tiempo de la evolución de los parámetros con hitos que fueran importantes para las comunidades en las que estamos tratando de evaluar los estados de los bienes comunes. Este es un ejemplo de uno de los hitos de las líneas de tiempo que generamos, en la que se detectaba una época importante donde en Chile se produjo un reordenamiento sociopolítico muy relevante, que fue a partir del golpe de Estado. Esa es como una primera época en que todas las personas lo recuerdan, entonces uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo estaba esto antes de esa época o después de esa época? Otro hito importante era el inicio del registro pesquero artesanal, que la gente recordaba muy bien porque cambió mucho la dinámica de las comunidades costeras. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo estaban los bosques, cómo era la apicultura antes de ese inicio del registro pesquero o después de ese inicio del registro pesquero? Y con eso se podría diferenciar, hacer como serie de tiempo.
El otro era el terremoto del Maule, que afectó de manera muy importante a la zona centro-sur de Chile en 2010, y finalmente se determinaba la actualidad. Y con eso definimos 3 espacios de tiempo. No pudimos llegar a más profundidad en la mayoría de las zonas, donde además se asociaba con, previo a esta ley de pesca, un estado óptimo de los comunes o ligera degradación, después una variación secular y detectable en el estado de los comunes que avanzaba hacia el deterioro, y desde 2010 hasta ahora ya la parte crítica con la pérdida importante de los bienes comunes. Y en ese contexto, después de haber generado esos hitos, se generó una cartografía con las comunidades en las que debían ubicar tanto el espacio, es decir, el volumen del común en este caso, y su calidad, con 2 escalas diferentes. Entonces, acá hay un ejemplo a la izquierda, un detalle de la zona de Lebu, donde en verde se ve el estado de las nalcas, que son unas plantas que se consumen, digamos, se comen y que tienen un fuerte arraigo cultural, digamos, y que se dan en zonas pantanosas o humedales costeros. Es que esto es lo que se ve en verde, y en celeste se ve las zonas de recolección. Entonces ahí se le da em, una puntuación por cantidad y calidad y el espacio geográfico en el que estas se veían. Y aquí se ve el estado anterior a 1990, este es el estado entre 2010 y 2022. Ya, perdón, este es el estado entre 1990, no, sí, anterior a 1990, entre 2010 y 2022, en que cambia ya la situación y se reducen significativamente las áreas de las NALCA, se reducen las áreas de extracción de recursos del mar, y también, no sé si se alcanza a ver ahí, pero baja la calidad se encuentran los comunes, pero baja la calidad de estos y el volumen, ¿ya? Eso se puede identificar y sistematizar. Y también aquí, en este caso, se hizo una proyección al futuro en el que las comunidades predicen un poco cómo va a evolucionar esto, y bueno, la situación se pone bastante más crítica. Y con esto se generaron entonces cartografías para estos distintos ciclos en esta área. También este es un ejemplo más al sur, en la zona de San Juan de la Costa, donde se hace básicamente con los productos de recolección costera, y también se tienen los 3 periodos en los que se ve cómo se distribuyen y cómo han disminuido tanto la calidad como la abundancia de los recursos. Estos colores que se ven son distintos tipos de recursos, ¿ya? Y también se hizo un estudio, estamos iniciando un trabajo de tratar de determinar la variación de la biodiversidad a través de la aplicación de las tablas de presencia-ausencia, también en el tiempo, y estas se deben hacer recorriendo el territorio. Este es un recorrido que se hizo en el río Loanco, y en el que cada punto se iba viendo si la especie estaba o no estaba, ¿ya? Se utilizaba el nombre común para trabajarlo con la comunidad, y esto también está asociado a un nombre científico, y con eso se puede determinar si está o no está. Estas son las herramientas que se utilizaban en ese recorrido, y estamos trabajando, no tenemos resultados, para ver si es que se pueden determinar hotspots de biodiversidad, perdón, y si estos han ido cambiando en el tiempo. Estamos trabajando ahora como en la ubicación geoespacial y en el modelamiento de estos datos. También hicimos esto con la cantidad y calidad de suelo, con mapas de pH en el suelo que se toman con unos papelitos de titulación, básicamente titulación, para ver si es que estas medidas rápidas, digamos, pueden hablar un poco del estado del suelo actual a partir de su cambio de uso del suelo. Y también hemos estado tratando de cuantificar la pérdida del suelo, que el suelo es importante porque es irrecuperable a escala humana. Entonces estamos viendo la frecuencia y la evaluación de las cárcavas, donde está más degradado el suelo hay más cárcavas, y por lo tanto se puede estimar de cierta manera la cantidad de suelo que se ha perdido en esas zonas, ¿ya? Esto es, identificando las cárcavas, que son estas como grietas que se producen en el suelo, viendo su volumen y estimando de esa manera, de maneras cualitativa, la cantidad de suelo que podría haberse perdido en esa zona. Y ahí tenemos el área de drenaje, que es un poco que equivale a la pérdida de suelo.
Estas son las cárcavas que se están estudiando y que son de las cuales se hace la estimación de pérdida de suelo. Esta medida, si bien es bien útil, a veces es un poco difícil de ejecutar, pero lo que tratamos de ver es cómo podemos hacerlo de la manera más sistemática y abarcar la mayor cantidad de territorio posible. Lo bueno es que, como yo decía, las comunidades tienen bastante claridad un poco de cuándo han ido apareciendo estas cárcavas y cómo se han ido desarrollando. Bien, entonces en términos de las conclusiones, obviamente que las variables que definen el estado de los comunes socionaturales costeros tienen que ser monitoreados y medidas si es que uno quiere diseñar una estrategia de cuidado, es decir, saber cuánto ha reducido la biodiversidad, saber cómo ha cambiado el régimen pluviométrico, saber cómo ha cambiado la magnitud de la pérdida de suelo. Y en general la información de calidad o sistemática de estas variables y parámetros está a escalas mucho mayores geográficas mucho mayores que la de los bienes comunes. Por lo tanto, es necesario llevar esa información a menores escalas, pero eso es muy costoso desde el punto de vista de la necesidad de recursos e instrumentos para medir este tipo de variación. Por lo tanto, utilizando metodologías para recopilar saberes y prácticas constitucionarias de las comunidades puede ayudar con esta brecha de datos, si es que esto se puede sistematizar. Entonces, las metodologías que hemos aplicado son funcionales a generar nuevos datos para definir el estado de los comunes y que sean además de utilidad para diseñar las estrategias de cuidado. Como ejemplo, quería poner que voy a volver atrás, perdón. La idea es que este tipo de cartografías sirva para que las comunidades puedan identificar dónde están los puntos críticos y a partir de eso generar negociaciones sobre las estrategias de cuidado de bienes comunes con el sector público, con las autoridades, con las empresas privadas, por ejemplo, en este caso las empresas del rubro forestal, para poder aplicar negociaciones que cuiden estos bienes. Y bien, los desafíos son implementar monitoreos más sistemáticos por parte de las comunidades, que sean adaptados a los comunes específicos y a las realidades socioculturales, validar si la información recopilada desde las comunidades es comparable con los datos observados, medidos o de los modelos globales y regionales, y se requiere seleccionar las metodologías más adecuadas al contexto y mejorarlas para que la calidad de los datos sea comparable con aquellos medidos a los instrumentales o los modelados. Esa sería entonces mi presentación y ahora voy a tratar de descubrir cómo dejar de compartir la pantalla. Sí. Muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante y además muy bien explicado. O sea, que felicitaciones por el trabajo y también por la exposición, porque ha sido muy interesante. Yo creo que nuestro grupo puede aprender muchísimo de lo que estáis haciendo. Yo creo que podemos abrir un momento para si hay preguntas concretas. Yo de entrada quería preguntaros, ¿tenéis trabajo ya publicado al respecto que podáis compartir? Sí, estamos trabajando en 2 artículos, uno que es el que habla un poco de las metodologías de recolección de la pérdida del suelo, del pH y de las cartografías estas. Y otra que va a ser sobre los hotspots de diversidad, que estamos viendo si en realidad funciona la metodología, pero deberían salir el próximo año, la estamos redactando. Yo voy un poco atrasada con eso, pero sí, vienen más o menos luego, digamos. Sí. Vale. Pues sí, porque es súper interesante. Y también quería preguntaros cuánto tiempo hace que estáis trabajando en esta línea y en estos casos concretos, ¿cuánto tiempo? Ahora estáis en este punto, pues para llegar a este punto, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en ello? Bueno, esa pregunta tiene 2 aristas. La primera es que hacer esto nos tomó más o menos un año en el fondo, detectar el problema, definir cómo abordarlo, definir las metodologías y aplicarlas. Pero para ejecutar esto en realidad se necesita tener una base de conexión de trabajo con las comunidades, que eso es mucho más largo, y eso se lo podríamos preguntar a Eduardo y a Beatriz, que lo tienen más claro, porque uno no puede llegar a un lugar y empezar a hacerlo, digamos. O sea, nosotros pudimos ejecutar esto como
nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero al grupo como de la parte de geociencias, que éramos básicamente geólogos y geólogas. Pero claro, podría hacerlo cualquier persona que trabaje en geociencias, pero llegamos porque había un trabajo de base con las comunidades hecho hace bastante tiempo, una creación de confianza, que eso yo creo que puede tomar varios años. Entonces, claro, ejecutarlo no es difícil, entre comillas, digamos, pero sí requiere todo este trabajo previo. Entonces, ahí hay dos dimensiones que uno tendría que pensar, digamos, para poder aplicar esto. Pero en sí el trabajo no toma mucho tiempo, digamos. Pero hay que generar esto de ver cuáles son los hitos, tratar de crear la serie de tiempo y Sí. luego empezar a hacer consultas y trabajar en esos datos. Vale. Y esto, Sí. pero el trabajo de campo, de ir allí, el generar los hitos y hablar con la comunidad, ¿os ha llevado solo un año? Sí, o sea, lo que estoy mostrando ahora es el trabajo de un año. Sí, Ah, sí. Sí, no, pero claro, son lugares bien pequeñitos, entonces no son comunidades como restringidas, entonces sí, no ha tomado tanto tiempo, pero si uno quisiera abordar más lugares y más aspectos, probablemente se podría demorar más. Pero en general yo diría que no es un trabajo que requiere tanto tiempo, siempre y cuando estén creadas previamente las relaciones con las comunidades. vale. Veo que Beatriz tiene la mano alzada, quizás es para ampliar la información que habíais Sí, aportado. una de las cosas que hemos estado en este proyecto en particular haciendo, que no es tan fácil dentro de los marcos institucionales de la ciencia en Chile, ¿ya? Que es tener investigadores locales, Ujú. ¿ya? Investigadores locales pagados, como científicos, de hecho, como nosotros tenemos sueldo, ganan mucho más que nosotros, digamos, en términos del proyecto, porque nosotros no nos paga la universidad, digamos. Entonces, y hemos elegido estos investigadores locales desde la lógica de que sean mediadores culturales, personas que tienen todos ellos formación científica en las ciencias naturales o en las ciencias sociales y que son nacidos, criados y vividos en estos lugares. Ya que es algo que además estamos viendo cada vez más que existen, digamos. Yo creo que hace 10 años atrás no habríamos encontrado gente así. Ahora la hay, gracias al cambio de los sistemas de educación, etcétera. Y estas personas tienen muchas veces rol de dirigencias en el lugar, rol de dirigencia o liderazgos previos, pequeñas organizaciones, ONG, y ellos son parte del staff del proyecto. Y eso ha sido súper importante. La permanencia, la persona vive en el lugar, entonces puede hacer una cantidad de trabajo que uno no puede hacer. El vínculo también entre estudiantes y la comunidad, ¿ya? Ellos construyen el espacio, reciben a los estudiantes, etcétera, y también la posibilidad de que el proyecto efectivamente se viabilice en el lugar. ¿Ya? El proyecto no somos nosotros, son estas personas que son conocidas y respetadas en su comunidad quienes son la cara del proyecto en el lugar. Ah, Y eso vale. hace posible que en un año se haya podido hacer esta pega, Sí, porque en pues, realidad son personas que llevan 10 años de trabajo antes, digamos. Eso, sí, sí, sí. vale, muchísimas gracias. Beatriz, veía a Gino, ¿tenías la mano alzada, Gino? Sí, era por eso, Eh, pero sí, bueno, un poco en la línea de la pregunta, bueno, felicitar el trabajo, es un trabajo súper grande, sobre todo en la identificación. Yo creo que se ven esos mapas, algunos se veían bien pequeños, pero se alcanzaba a notar como el trabajo que había detrás de sistematización. Yo no sé cuántos proyectos están en esta línea haciéndose hoy. Entonces yo tenía básicamente dos preguntas, quizás como Verónica pasó rápido el slide, no pude observar con detención, que tiene que ver sobre la definición de los comunes, ¿vale? Y que yo creo que igualmente importante porque es una discusión que lleva mucho tiempo en discusión, obviamente, y que tiene muchas interpretaciones, formas de operacionalizar. Yo creo que eso es sumamente difícil, porque una cosa es la discusión y otra cosa es la operacionalización, cómo lo hicieron. Eh, y después preguntas en relación a los tipos de economías que están alojados, economía local, que están alojados en cada una de estos comunes que definieron. Por ejemplo, hablas de los hongos, la nalca, que
yo me acuerdo que en Chillán se veían algunos recolectores que bajaban con las nalcas y tal, pero ese estado de la situación es algo en lo que están ahora, o es algo que viene, o ya hay alguna información en relación a eso. Sí, mira, eso yo creo que lo van a explicar ahora Bea y Eduardo, porque ellos ven más esa parte un poco como que yo mostré la definición clásica de los bienes comunes. Hay ahora como otras definiciones, pero como yo decía, esta presentación en general la hacemos para público que viene de las ciencias naturales y exactas, entonces como que jamás han escuchado la palabra común, entonces es como un poco difícil para nosotros discutir eso, entonces por eso yo lo muestro así como muy sencillo, como para que sepan de qué estamos hablando, pero sí, sí entiendo que claro, que hay como discusión respecto a los bienes comunes. Pero yo creo que Bea y Eduardo más adelante van a explicar bien el tema de cómo se definieron estos bienes comunes, que en realidad son entramados de comunes, más que los comunes aislados, y el tema de las economías locales asociadas a ellos. ¿Sí? Pero en sus presentaciones yo creo que lo van a abordar, lo van a comentar, pero desde mi punto de vista, que no soy de las ciencias sociales, eso está como bien cubierto o definido, hay harta discusión sobre eso. Así que no sé si ellos quieren complementar para que yo no meta las patas. Pues Complementar hacemos un esto. poquitito, nada más que en lo operacional, o sea, en lo conceptual nosotros estamos ahí navegando en definiciones, yo creo que no hemos llegado a una definición, ¿ya? Tendemos a pensarlo más bien en términos constructivistas, ¿ya? En términos de que no puedes delimitar un espacio de comunes, sino que tienes que reconocer lo que las personas en el lugar están definiendo como comunes y construyendo como comunes, ¿ya? Entonces hay cosas que, un poco yo voy a hablar de eso, hay cosas que están en el ámbito de la propiedad privada, pero las personas entienden como comunes, hay cosas que están en el ámbito de la propiedad pública y las personas entienden como comunes. Entonces los comunes vinculados al hacer el común, como aparece tantas veces en la literatura, y donde además no puede, bueno, voy a hablar de eso después. Pero esta idea de que los comunes son aquello que las personas entienden como común, el proyecto partió de ahí. Y todo vamos en el segundo año ya del proyecto, todo el primer año del proyecto fue que las personas se pusieran de acuerdo en cuáles eran sus comunes, ¿ya? Y trabajamos con talleres, con ejercicios en estos laboratorios de comunes, donde el primer propósito fue, bueno, ¿cuáles son los comunes importantes para ustedes? ¿Ya? Y cada colectivo definió, y no son comparables, lo que un colectivo definió como comunes puede no ser lo que el otro colectivo definió como comunes. ¿Ya? Entonces, son muy territorializados y tienen que ver con las prácticas y con sus propias historias organizacionales. Perfecto, Beatriz. Pues muchísimas gracias. Si te va bien, te damos paso a ti para tu presentación. Sigo Yo hablando voy a entonces. aprovechar me tengo que ir porque tengo la reunión esta de acreditación, ahora sí que me despido, perdón. Ya, Suerte Muchas con eso. gracias, que estén muy Verónica. bien. Gracias, Vero. Ya, Bonito, gracias a ustedes. bonito. Que les vaya bien, chao. Hoy déjenme Chao. buscar mi presentación. Espéreme, me puse a escuchar a la Vero y no me puse a buscar la presentación. La tengo en inglés porque como pensé que esta cuestión podía ser bilingüe, así que la dejé al menos algunas partes en inglés. Yo voy a presentar algo muy general, la idea mía era comenzar, digamos, y después que hablar a Vero después, eh, porque era un poco poner el contexto del proyecto. ¿Lo ven? Sí, ahí está. Sí, nosotros estamos ya en el segundo año, cerrando el segundo año de este proyecto, donde los grandes temas son comunes, codiseño, cambio climático. Y ahí visiten la página web, ahí está todo, no me tienen para qué escuchar, se meten a la página web, estará mejor explicado que lo explico yo. ¿Ya? Donde nosotros creemos que, bueno, el cambio climático es el gran contexto que estamos viviendo. En Chile, con la cantidad de costa que tenemos, eso hace que el ámbito de la costa sea particularmente relevante cuando pensamos en cambio climático en Chile. ¿Ya? Y también estamos encontrando que especialmente en las costas, mucho del sustento de las comunidades pesqueras, de las comunidades, reside en la gestión de comunes. Ya reside en que efectivamente puedan acceder a comunes a los cuales han accedido de forma consuetudinaria y en forma legal también, ¿no? O sea, no solo es derecho constitucional, hay mucha legalidad ahí también. ¿Ya? Y dado que las costas están cambiando y van a seguir cambiando,
construir resiliencia pasa por una mejor gestión de los comunes. Ya pasa por un reconocimiento de su existencia, pasa por un mejor cuidado y una mejor gestión en distintas escalas sobre esos comunes. Entonces, nuestro tema es no describir el cambio climático y cómo esto impacta a los comunes costeros, sino cómo hacernos más resilientes al cambio climático a través de una mejor gestión de comunes. Ese es un poco el propósito del proyecto, contribuir a esa resiliencia. Así que me voy a saltar, ya que les expliqué, me voy a saltar un poquito de todos los objetivos, etcétera, pero queríamos mostrarle estas 3 líneas. ¿Ya? Nos interesa trabajar en 3 niveles. Primero, una evaluación, y que estos 3 niveles tienen que ver también con distintas visiones de la ciencia, con nuestras propias tensiones en el equipo del proyecto y también con nuestros propios deseos de avanzar hacia una ciencia más integrada, más completa. Entonces, el nivel 1 es como el más científico en el sentido clásico. Evaluemos la calidad y el estado de los comunes con las herramientas de las ciencias naturales, con las herramientas de la economía, las herramientas de las ciencias sociales también. El segundo objetivo es un poquito más que tiene que ver con una ciencia más participativa, ¿ya? Después de evaluar el estado de los comunes que están allá afuera, vamos mirándonos a nosotros mismos y vamos viendo cómo cuidamos y cómo gobernamos los comunes, ¿ya? Cuáles son los stakeholders, pero donde ahí ya no son los científicos, sino que es la propia comunidad la que toma este liderazgo del proyecto. Pero contaba que hemos puesto harto énfasis en el empoderar procesos comunitarios y en que estos talleres ir constituyendo equipos locales de investigación y en ir constituyendo laboratorios locales de investigación. Y un tercer momento que tiene que ver con ejercicios de diseño y de codiseño de estrategias para enfrentar la gobernanza de comunes en contexto de cambio climático. ¿Ya? Eso creemos que apunta ya a una ciencia que en la literatura se ha llamado ciencia postnormal, ¿ya? Donde la ciencia es transformadora y donde la ciencia es cooperadora y transformadora con su entorno. ¿Ya? Ahí, mira, estas par de diapos me gustan porque este es el equipo con el que partimos trabajando, donde queríamos tener un vínculo con algunos organizaciones locales, que generalmente eran las organizaciones que albergaban a estos investigadores locales. Yo le digo, tenemos investigadores locales, bueno, venían de estas organizaciones. Y la FUSUPO, que es la Fundación para la Superación de la Pobreza, que es una organización que tiene escala nacional. Bueno, después de 2 años de trabajo, esta es nuestra red. ¿Ya? O sea, hemos multiplicado nuestros vínculos. Bueno, mucho decir, los equipos locales han multiplicado sus vínculos. ¿Ya? Han multiplicado sus vínculos y han logrado un trabajo muy, muy cooperado con una variedad de organizaciones en cada uno de los lugares. Me voy a saltar algunas cositas. Bueno, estas son fotos precisamente de este ejercicio de los laboratorios. ¿Ya? La cuestión del... cada laboratorio está formado por un conjunto de personas que tienen liderazgos locales, que tienen interés en cuestiones ambientales locales y quieren participar y quieren cooperar de un proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, en cada localidad se ha montado un laboratorio que está formado por dirigentes sociales, por dirigentes de pescadores, etcétera, que participan de distintas formas del proceso de investigación. Y aquí me gusta esto porque aquí hay 3 instantes del laboratorio, o 4 instantes. Del momento, digamos, me gusta esta diapo acá, donde los laboratoristas son co-investigadores y codiseñan el proceso de investigación. ¿Ya? Acá en esta mesa tan formal se está planificando lo que va a ser la investigación durante un año. ¿Ya? Acá, en contrario, en torno a los alimentos, en torno a la fiesta, se está haciendo el trabajo mismo del laboratorio, hacer mapas, visitas a terreno, se trabaja con niños, digamos. Entonces, hay un ejercicio, no es que la planificación la hacemos en la universidad y después vamos con los talleres a los laboratorios. Cada laboratorio planifica su propio trabajo, su trabajo anual. Bueno, y aquí ejercicio de trabajo, mucha aula inversa. Muchos de los laboratoristas le enseñan a los científicos cómo se cuidan los comunes. Mucho cuidar en forma compartida, plantaciones participativas, gestión de las nalcas, digamos, hacer la pega en conjunto. Con esto que señalaba Verónica,
tratando de trabajar en forma sistemática aspectos biofísicos, sacar muestreos participativos, sacar, bueno, yo de lo biofísico mucho no me manejo, pero sí tratar que los científicos vayan y hagan las cosas con la comunidad y que las comunidades sean las que traigan las muestras, etcétera. Y también lo sociocultural, ya los mapeos, las entrevistas, etcétera, siendo desarrolladas y lideradas por la propia comunidad. Bueno, acá hay una lista de las cosas que hemos hecho. Primero partimos identificando, invitando a los usuarios, a los stakeholders de los comunes, estableciendo los laboratorios, desarrollando un conjunto de actividades, planificando también los laboratorios, desarrollando en conjunto una serie de actividades como aula inversa, charlas abiertas, análisis cartográfico, recolección de muestras, etcétera. Aquí hay un ejercicio, digamos, un transecto, cuando está, ahí está Eduardo y su pelada aquí caminando en el transecto. Análisis de parámetros biofísicos, análisis de los escenarios legales, todo eso desarrollado en la forma más simétrica posible con la comunidad. Ahí hay más fotitos de los laboratorios. Dejo acá fotos, digamos, de lo que hemos hecho en base a eso. Verónica les contó un poco más. Me quiero concentrar en dos cositas. Primero en esto. Una de las cosas, hemos llegado a grandes definiciones de comunes. ¿Ya? La gente nos pasa a reconocer, una vez, yo siempre digo que uno se pone los anteojos de los comunes y uno empieza a ver todo a través de lo común. ¿Ya? Y a las personas, nos pasa a nosotros en la universidad y a las personas les está pasando lo mismo. Las personas empiezan a transformar su visión de mundo y empiezan a mirar todo lo que les rodea como el ámbito de lo común y el ámbito de lo que hay que cuidar. Entonces, no es que hayan bienes comunes, no es que las algas sean un bien común, no es que los mariscos, no es que las nalgas sean un bien común, sino en realidad están entendiendo estos comunes como algo atado unos con otros. De alguna manera, el concepto del Lafken, que es el mar en Mapudungun, pero no es el mar, sino que es esta entidad viva, donde están las algas, los mariscos, la cultura, las prácticas del mar, viene a ser un común, y la Mahuida, que es la montaña, ¿ya? Donde también está, en la Mahuida pasan un montón de cosas, y que además están conectados Lafken y Mahuida por las aguas. Estas aguas que suben y bajan la montaña a través de los ríos y a través de la lluvia. ¿Ya? Este yo creo que es uno de los primeros hallazgos, que en el lugar no podemos hablar de comunes, sino que tenemos que hablar de un entramado de común. Un entramado donde hay aspectos naturales, aspectos culturales juntos, donde son indisociados y que están profundamente ligados al modo de vida. Las personas reconocen y cuidan como común aquellas cosas que efectivamente existen y usan en su sustento cotidiano. ¿Ya? Es lo que se les hace visible. Y que estos comunes están sujetos a una serie de amenazas, ¿ya? Una serie de amenazas, y aquí no me sé los numeritos, pero cada uno de estos numeritos es una amenaza que las personas reconocen. Aquí están numeradas, digamos, pero por extracción, por apropiación de privado, por destrucción por monocultivo, por extracción ilegal por compañía, etc. Una serie de amenazas que las personas perciben, muchas de ellas fuera de su propio control, y otras que sí efectivamente pueden controlar. Ese es un primer tema que me gustaría relevar. Un segundo tema, que estos comunes, que es un tema en que se mezcla lo legal y lo social. Que en la legislación chilena no existe propiamente un ámbito de lo común. Solamente se reconoce como lo común el aire y las aguas del mar interior. Ni siquiera lo que sí hay en la legislación chilena son bienes del Estado, bienes de uso público, pero es el Estado el garante, no la comunidad el garante. Lo común es inexistente, ¿ya? Es inexistente en la práctica. Entonces, cuando las personas, si nosotros vemos lo que las personas están identificando como comunes y cómo esto se expresa cómo esto existe en términos de regímenes de propiedad, nos vamos a encontrar que las personas reconocen como común cosas que están en el mundo, en los bienes públicos, en los bienes que aparentemente están bajo el espacio del Estado, y en los bienes privados. Y cada uno de ellos
y además distintas formas de bienes públicos y distintos bienes privados. Encuentran comunes los bienes de libre acceso, ¿ya? En los cuales nos encontramos los clásicos dilemas, los dilemas clásicos de la tragedia de los comunes. Nos encontramos con comunes en parques nacionales y en áreas protegidas, donde nos encontramos con otro cuerpo de dilemas que tiene que ver con la exclusión de derechos consuetudinarios. Son lugares donde las personas les dicen, esto está protegido para el común de Chile, pero entonces usted no puede entrar. ¿Ya? Que es una cosa que está escrita muchas veces en la literatura, este conflicto entre parques nacionales y usuarios tradicionales. Nos encontramos con comunes que, si bien son bienes de uso público, han sido concesionados a particulares, como el ámbito de las aguas. Las aguas en Chile son públicas, pero están concesionadas a particulares, y las concesiones marinas, ¿ya? Donde nos encontramos con interferencia entre la práctica consuetudinaria de lo común y los nuevos derechos, que son procesos reales de privatización de estos bienes de uso público. Y nos encontramos también con bienes comunes que están en ámbitos de espacios concesionados colectivamente, ¿ya? Como es el caso de las AMER, de las APR rurales, ¿ya? De los sistemas, las AMER son áreas marinas protegidas asociadas a pescadores. Bueno, Gino, tú estás trabajando en las AMER, ¿cierto? No. Bueno, entre otras cosas sí aparecen las AMER también acá. Sí, aparecen las AMER. Bueno, y las aguas potables rurales, donde nos encontramos que los grandes temas tienen que ver con exclusión, pero también con los problemas de gestión de un bien de club. Y interesantemente nos encontramos muchísimos comunes que las personas reclaman y construyen en el ámbito de lo privado, ¿ya? Recién se hablaba de las nalcas y los bienes de recolección. Todos esos bienes de recolección están en predios que son de plantaciones forestales privadas, de grandes empresas, ¿ya? Y donde las personas han hecho un ejercicio ya de 20 o 30 años de negociar y luchar el acceso a estos lugares y de construir derechos consuetudinarios en torno a esos lugares. Y de hecho lo han conseguido, ¿ya? Las empresas ya reconocen que esta idea de los frutos no maderales del bosque, en los cuales, como ellos no hacen uso económico, sí autorizan y sí legitiman que las personas efectivamente lo hagan. Nos encontramos también comunes que están repartidos en la pequeña propiedad. Y eso es muy interesante porque en varios segmentos, particularmente los apicultores, pero también en el caso de los viñateros, reconocen que la biodiversidad, que la microbiota, que las prácticas culturales, por ejemplo, de elaboración del vino, son un común que excede lo que cada uno de ellos haga en su propio predio, ¿ya? Y que tiene que ser gestionado colectivamente. Entonces, plantea un problema de coordinación entre propietarios. Y también nos encontramos muy poca propiedad colectiva, especialmente en las tierras indígenas y en algunas cooperativas, que también plantea otro tipo de comunes. Entonces, actualmente estamos trabajando en que, frente a una tragedia de los comunes, en realidad tenemos que pensar en una diversidad de dilemas de los comunes, ¿ya? Que pasan por definir colectivamente objetivos de cuidado, en el abuso o mal uso por parte de algunos usuarios, cuestiones de distribución también entre los usuarios. Pasa muy comúnmente, digamos, muchos usuarios, pero que no resuelven bien cómo distribuir entre ellos, la exclusión de personas externas, el conflicto entre este binarismo, propiedad privada, propiedad pública versus derechos consuetudinarios comunes, coordinaciones entre propietarios legales, actores externos, y finalmente la falta de incentivos para la reinversión y el cuidado de la propiedad común, ¿ya? Cada uno, en el fondo, estos distintos dilemas existen en distintos tipos de comunes y tenemos que abordarlo muy casuísticamente, ¿ya? Y no solo casuísticamente, sino teniendo en cuenta la diversidad de escenarios en los que los comunes existen. Y me voy a saltar un poquito. No puse la otra parte, pero bueno, no importa. Que un poco para reconocer este ámbito de común y esta diversidad de existencias, nos hemos estado preocupando mucho de las formas en cómo efectivamente las personas se hacen cargo de los comunes. Y vamos a ver que hemos visto prácticas de monitoreo comunitario, distintas formas de construcción de uso sustentable, de restauración socioecológica, distintas formas también de
de construcción de nuevas redes de reciprocidad, distintas formas en que la gente está tratando de educar a otros también en torno al cuidado y el uso de sus comunes. Entonces, nosotros creemos que para un mejor abordaje de la cuestión de los comunes es necesario hacer dialogar los marcos legales, que son marcos legales que son binarios, ¿ya? Que son binarios y que no reconocen lo común como un ámbito específico, hacerlo dialogar con estas prácticas locales de lo común. Entonces, de hecho, no está presentando lamentablemente, pero un colega abogado está trabajando en una propuesta jurídica en cómo integrar este tipo de cosas a un modelo de gobernanza jurídico multiescalar, que pueda pensar los comunes desde el ámbito central, pero también desde un ámbito territorial, desde un ámbito desde los espacios locales en que los comunes existen. Aquí me quedo. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. También súper interesante lo que estáis haciendo. Además, conecta muy bien con la pregunta de Gino, ¿cómo definís comunes y cómo operacionalizáis los comunes? Y lo que hemos aprendido es que vosotros estáis trabajando en cómo las personas cuidan de algo que no existe teóricamente, ¿no? Claro. Es absolutamente fascinante y además no existe para la legislación, ¿no? No está reconocido. Es realmente muy interesante. Yo no sé, Gino, tenemos a Javiera que está ahora mismo también, ella no trabaja en la costa, pero trabaja temas muy parecidos, ¿verdad, Javiera? Con relación a lo que estáis haciendo. Ahora mismo está en Chile y también te recomiendo, ¿no?, te pongas en contacto con Beatriz y con Eduardo ¿no?, y con Verónica, porque lo que están haciendo es muy parecido también al trabajo que tú estás haciendo. Gino, ¿tienes la mano? ¿Alguien tiene la mano? No. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en Yo quería concreto. señalar una cosa. Es Sí, algo, yo creo que para las personas no es que no existan, esta idea de la construcción, y por eso para nosotros también un paradigma constructivista es súper importante. Existe porque se está construyendo. exacto. Sí. No, existe realmente, pero digamos formalmente, ¿no? Institucionalmente No, no está claro. reconocido. Ujú. No. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Sí, Gino, yo, ¿sí? más que, bueno, no, más que una pregunta, me uno a los comentarios de Antonia. De hecho, claro, no es que no existan, sino que es como un dispositivo, hay dispositivos de ausentar, básicamente. O sea, hay múltiples dispositivos en que lo ausentan. Entonces, yo quería básicamente unirme como a los comentarios al principio cuando tú estabas mencionando lo común, o en plural los comunes. Me remite mucho, bueno, como ahora voy a presentar la tesis, a una de las partes de los resultados en esto, como de que no es necesario, tiene un funcionamiento complejo, que no necesariamente está definido por una propiedad, y ahí el tema de la propiedad a veces también juega en contra en la misma definición, cuando en el funcionamiento lo excede y lo rebasa, y es difícil como de meter en una caja. Entonces, me parece que hay cosas muy interesantes en lo que han dicho y que sí aportan la misma definición. O sea que yo, aunque no ocupé el marco conceptual de los bienes comunes, sí me encontraba en mi trabajo, al menos con la pesca artesanal, chocando con eso constantemente, y con lo que está invisibilizado y que sí funciona de manera común. Eso por una parte, y lo otro que era más a nivel de comentario era, eso como a nivel metodológico. Si bien este es un proyecto anillo, imagino que es un esfuerzo gigante, porque conozco el contexto de Chile, cómo se va haciendo sostenido un trabajo que hay que pensar en múltiples estrategias para hacerlo. Se han pensado, o conjuntamente con las comunidades, en cómo esto se va arraigando, desde dónde se arraiga, dónde va quedando hay cooperativas económicas, mencionaste la EPR, que son estructuras bastante interesantes, de organización comunitaria igualmente. No todas funcionan de la misma forma. Va quedando en parte en agentes de la sociedad civil, estos laboratorios, más allá del proyecto, porque yo imagino que muchos de estos agentes, acaba el proyecto, se acaba
el dinero capitalista, el capitalismo. Entonces, ¿cómo se han pensado en eso? Bueno, Eduardo. Sí. Oye, sí, esto es un gran tema. ¿Ah? Yo creo que partimos con la hipótesis del trabajo con los municipios como un ámbito más cercano, digamos, al territorio, particularmente con las oficinas de medio ambiente. Eh, Todavía no está clara como el espacio que esto puede tener dentro de un marco de- institucional y de políticas públicas, ¿no? Tal vez la cosa más cercana que hoy día está a la mano, porque de hecho hay un esfuerzo de instalar esta idea de la gestión de cuencas hoy día, pero a una escala Maule, por ejemplo. O sea, una escala enorme, digamos, que no, donde los actores principales son las grandes empresas forestales, la hidroeléctrica, las sanitarias, las grandes agricultores, ¿no? Pero a la escala que estamos trabajando nosotros, no está muy claro. Tal vez la hipótesis más cercana que tenemos hoy día, pero que ni siquiera la hemos trabajado como equipo, es cómo se llama lo que viene con los planes de acción de cambio climático a nivel comunal. ¿M? Porque hay una ley marco de cambio climático que está impulsando la creación de consejos regionales y que deberían impulsar luego, ¿no es cierto?, estos planes comunales, ¿no? Pero es tal vez la única, y si te fijas, no tiene una dimensión territorial, digamos, es comunal, es administrativa, digamos, y básicamente permite la coordinación de acciones en un territorio amplio que igual es la comuna, pero no hay mucho más, digamos, ¿no? Sí, un poco nuestra apuesta ha sido también eh, por el trabajo y la vinculación que tenemos con FUSUPO. Ah, ¿Ya? fundación. FUSUPO es una organización privada, ¿ya? Un poco una ONG, pero es una ONG muy grande, es como, no sé, como Sí, la yo Cruz Roja, ¿sí? trabajé ahí, ¿Qué cosa? Ah, yo trabajó trabajé ahí. ahí por Sí, cinco es años. muy grande, ¿ya? Y nosotros, nuestra apuesta es la transferencia no tanto de los resultados, sino del método a FUSUPO. ¿Ya? Y estamos trabajando muy directamente, de hecho estamos permanentemente capacitándonos nosotros porque tenemos un montón de herramientas que no sabíamos. ¿Ah? Esto de la interdisciplina te obliga a aprender cosas que uno nunca en su vida pensó que iba a aprender, como parámetros biofísicos. Mm. Entonces, estamos capacitándonos con FUSUPO en estas herramientas. ¿Ya? Ahora estamos en una capacitación sobre análisis multicriterio, parámetros, de manera que FUSUPO pueda, en los espacios donde esté, pueda efectivamente apoyar a las comunidades en la identificación de sus comunes. Este es un tema porque finalmente nosotros estamos trabajando en el ámbito local, ¿ya? Y estamos intentando empoderar, intentando el reconocimiento de los comunes, el reconocimiento de prácticas de cuidado de los comunes en el ámbito local, y podemos capacitar a FUSUPO a eso, que las comunidades reconozcan cuáles son sus comunes y cómo los cuidan, y que eso los pueda hacer más resilientes. Pero la cuestión de la escalabilidad sigue pendiente. Entonces, en este sentido, la propuesta legal que está haciendo Alfonso, y los trabajos que eventualmente podamos hacer para hacer llegar esa propuesta legal más arriba, eh, ojalá nos vaya bien, digamos, no tengo tantas esperanzas. Mm. Pero en todo caso, lograr empoderar y lograr entregar herramientas a instituciones que trabajan con el espacio local, creo que es un aporte en sí mismo. Bien. Podía hacer una pregunta. Ahora, Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por el trabajo, la verdad, que están haciendo. O sea, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ay, sí, Ahora sí, sí, te Ahora sí. perdona, podemos lo escuchar. tenía el micrófono por el otro lado. No, que en verdad muchas gracias por el trabajo que han expuesto. La verdad me parece como súper interesante bueno, en Chile, porque en el trabajo de campo que estoy haciendo, o sea, el conflicto por la propiedad es algo central. Al final, el conflicto por la propiedad y tratar de un poco disputar como la gestión de lo privado desde esta perspectiva de lo común me parece como, bueno, algo muy necesario justamente para conservar la naturaleza en definitiva. Y bueno, yo me preguntaba cómo este trabajo que están haciendo desde los laboratorios, qué tanta legitimidad tienen como dentro de las comunidades que están trabajando desde esta perspectiva, en el fondo de valorar de lo común, desde justamente esta perspectiva más construccionista, en el fondo, qué tan extendida en el fondo está digamos, esta visión que están trabajando como en el espacio como del territorio local, por así decirlo, o es algo que está mucho más circunscrito al laboratorio particularmente.
Eh, perdón, no te entendí la pregunta, perdón. Como qué tan, Mm, digamos, legitimada está la perspectiva o esta validación de lo común, de los mm. bienes comunes, dentro de los territorios locales que están trabajando, en definitiva. ¿O es algo que está Eh, más incrustado dentro del trabajo de los en los laboratorios? laboratorios. Ya. Mm, A O ver, sea, yo me creo refiero que que hay el un desafío. concepto de... Ujú. No sé, Eduardo, si tú opinas lo mismo, pero yo creo que el mm, concepto de bien común es algo que no está en el discurso habitual, no, ¿ya? Eh, Sin embargo, una vez que tú lo planteas, a la gente le hace mucho sentido. sí. Y la gente Yo, empieza rápidamente, o sea, en Ujú. 15 minutos la gente empieza a mm, identificar sus comunes. mm, No es algo que nos haya costado, ¿ya? Ya. Pero a diferencia de otras partes en Chile no somos comuneros. En Chile no tenemos esta cosa así de una tradición de lo mm, común y que esté en el discurso político habitual. De sí, hecho, a mí me ha yo creo, pasado hablando de estas cosas, gente que me ha dicho, pero es que ¿de dónde sacas esto si ninguna organización política en Chile está reivindicando esto? mm, ¿Ya? Pero no, no tanto a nivel de las organizaciones, sino que a nivel muy cotidiano de los usuarios de comunes es algo que hace sentido de forma inmediata y la gente lo empieza a mm, usar. sí, Y ya a 2 años de trabajo la gente lo tiene absolutamente apropiado en el ámbito de sus laboratorios, en el ámbito de su espacio cotidiano. ¿Ya? O sea, Ujú, no, no es algo que se use, pero sí es algo que hace sentido, pero de forma muy rápida. sí. ujú, Yo quería comentar dos escenarios en lo que dice Bea. Uno, el de las comunidades mapuche. Es interesante que, claro, aun cuando la propiedad es privada hoy día, porque se campesinizó al pueblo mapuche en los años 80, se entregaron propiedades individuales, persiste la noción de territorio, ¿ah? Como en el imaginario, ¿no es cierto?, en la reivindicación territorial, ¿no es cierto?, eso ujú, está presente, y de ahí es muy fácil conectar con esta dimensión de lo común, ¿ah? Particularmente cuando en la zona costera la rama lafkenche del pueblo mapuche logró un reconocimiento formal del espacio costero marítimo de pueblo originario, hace poco. Eso existe hoy día, ¿ya? Eso por un lado. Y el otro escenario en el mundo no mapuche tiene que ver con los conflictos ambientales. Cuando aparece el conflicto ambiental, aparece la pregunta por, bueno, ¿qué derecho tenemos, frente a esta transgresión, frente a este daño, ¿no es cierto?, que nos están infligiendo, ¿no? Y entonces empieza a prefigurarse, el conflicto ambiental empieza a prefigurar, ¿no es cierto?, ya sea por el agua, por los incendios que han sido brutales estos tiempos, empieza a prefigurarse entonces la pregunta por los derechos que tenemos y por el espacio que no es propio a todos, ¿no? Yo ujú. diría que son como los dos escenarios donde uno instala el concepto común y ¡pah! Así como rápidamente eh, conecta con una vivencia en ese sentido. Ujú, oh, claro. ¿Lo doy yo? Dele, ¿Sí? dele. Ya, perfecto. Bueno, voy a compartir una presentación, no la alcancé a traducir, eh, pero porque Sí, la esta es una sí, presentación que ya la hemos visto en otra. A ver, ¿se ve? ¿La están viendo? Ya, Sí, perfecto. Sí, se Bien, ve. bueno, voy a presentarles un trabajo en curso que esperamos poder publicar este año. eh, Estamos todavía procesando información, ha sido un trabajo largo. Básicamente, eh, de lo que se trató es usando un enfoque, ¿no es cierto?, en estas zonas donde estamos hoy día trabajando, que ya Beatriz los comentó, ¿no es cierto?, usar el enfoque de servicios ecosistémicos, ¿ah? Aunque ya de alguna manera hemos evolucionado de ese concepto, pero lo teníamos en el diseño original del proyecto y obviamente lo estamos trabajando acá. Usar este enfoque de servicios ecosistémicos, ¿no? Para conectarlo, ¿no?, con esta mirada de los bienes comunes, ¿no? Y particularmente bajo este concepto de comunalización que nos plantea Katherine Gibson, ¿no es cierto?, como un proceso en el cual, ¿no es cierto?, las comunidades hacen suyos ciertos bienes, ¿no es cierto?, ciertos servicios en el territorio, ¿no? Eh, y los someten obviamente a sus propios regímenes de gobernanza, ¿no? Y entonces nos preguntamos aquí la relación entre los comunes, ¿no es cierto?, que estamos estudiando en el territorio y los servicios ecosistémicos, que es una mirada que viene desde la academia, obviamente, viene también desde las políticas públicas hoy día. Segundo, nos preguntamos, ¿no es cierto?, qué tipo de procesos de comunización están teniendo lugar en estos territorios donde estamos, ¿no es cierto?, trabajando, ¿ah?
en estos diferentes servicios ecosistémicos, porque una cosa interesante de los servicios ecosistémicos es que su nivel operacional hace bastante fácil reconocer el ejercicio, ¿no es cierto?, de propiedad, ¿m? Bajo distintas categorías, ¿no? Y lo tercero, cuáles son las principales motivaciones, ¿no es cierto?, para la participación de las comunidades en estos procesos de comunización. Entonces, para poder abordar esto, estamos usando este enfoque de servicios ecosistémicos, ¿no? Y lo estamos conectando, y esta es parte de una segunda etapa del trabajo, con este enfoque de la contribución de la naturaleza a las personas, que básicamente lo que hace es ampliar la valoración, ¿no es cierto?, de los servicios ecosistémicos desde el ámbito económico, ¿no es cierto?, hacia ámbitos, ¿no es cierto?, culturales, ¿no es cierto?, sociales. Sin embargo, se mantienen como no hemos entrado todavía en la dinámica de valorización, solamente estamos en la identificación hoy día, estos enfoques nos permiten entonces identificar, ¿no es cierto?, servicios de soporte, servicios de regulación, ¿no es cierto?, de provisión y servicios culturales, pero mantienen más o menos las mismas categorías, ¿no? Independientemente de que más adelante pensamos abordar esta distinción de formas de valorización distintas, ¿no? Bueno, en la literatura económica, cuando se habla, ¿no es cierto?, de propiedad, y aquí entramos en un tema re interesante, que lo hemos discutido harto, y ha sido todo un aprendizaje. Cuando hablamos de propiedad, ¿no es cierto?, hablamos básicamente en torno al concepto de exclusión, ¿no? El ejercicio de derecho de propiedad se entiende esencialmente en torno a la posibilidad de excluir a otros, ¿no?, de la propiedad, ¿no? Y la propiedad se entiende aquí como propiedad absoluta, ¿no? Es decir, uso, goce, disposición, ¿ya? Y esta manera de entender la propiedad, entonces, se combina, ¿no?, con una dimensión más bien biofísica del recurso, ¿no?, el carácter rival o no rival en el consumo, es decir, si el bien se consume y se agota, ¿no?, o si más bien se consume y no se agota, ¿no es cierto? Si se agota es rival en el consumo, si no se agota, ¿no es cierto?, es no rival en el consumo. Y esta distinción entre bienes excluibles y rivales, ¿no es cierto?, nos genera una tipología, ¿no es cierto?, que es importante para efectos de dar cuenta de ciertos dilemas y ciertas situaciones de la gobernanza de estos bienes. Nos permite entonces la situación clásica, ¿no es cierto?, de la tragedia de los comunes se genera justamente cuando tenemos bienes que donde no hay exclusión, todos pueden entrar, ¿no es cierto? Pero esos bienes son agotables, son rivales en el consumo, ¿no es cierto? Típicamente, ¿no es cierto?, la pesca, ¿no es cierto?, hasta los años 80, ¿no? Cualquiera podía entrar y sacar lo que quisiera, pero al momento de sacarlo no queda disponible para otros, ¿no? Esto es lo que da origen entonces al concepto de bienes comunes, ¿no es cierto? O bienes, recursos de uso común también, eh, y que en la literatura se ha ido precisando como bienes comunes inmanejados, ¿no? Para hacer la distinción con lo que luego Ostrom plantea de que las comunidades se pueden organizar para manejar estos bienes comunes. Tenemos también, ¿no es cierto?, los bienes privados, ¿no?, que son bienes donde se puede ejercer derechos de propiedad completos, ¿no?, plenos, ¿no?, y son rivales en el consumo. ¿Sí? Bienes de club, ¿no es cierto?, donde hay posibilidad de excluir, aun cuando no sean rivales en el consumo los bienes, hay posibilidad de excluir, ¿no?, de ejercer derechos de propiedad, ¿no es cierto?, típicamente cine, ¿no es cierto?, televisión satelital, etcétera, ¿no es cierto?, se pueden generar mecanismos técnicos para ejercer derecho de propiedad, ¿no es cierto?, y excluir aun cuando no sean rivales en el consumo. Y tenemos estos bienes, ¿no es cierto?, que son los famosos bienes públicos, ¿no?, que son, ¿no es cierto?, simultáneamente no rivales en el consumo, no son agotables, ¿no?, y al mismo tiempo no son, ¿no es cierto?, excluibles, es decir, no se puede ejercer derechos de propiedad, ¿no es cierto?, con plenos, ¿no es cierto?, con facilidad. Ahora, ¿por qué es importante esta tipología? Porque básicamente en este cuadrante los bienes comunes manejados, ¿no es cierto?, nos llevan a toda la literatura sobre la famosa tragedia de los comunes, esta idea de que cada quien, ¿no es cierto?, buscando sacar, ¿no es cierto?, su mayor parte, digamos, de estos bienes, nos termina, ¿no es cierto?, esto en una tragedia de agotamiento, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, pérdida de estos bienes en la práctica. Y claramente de esa lectura de la tragedia de los comunes, lo que es de todo no es de nadie, ¿no es cierto?, emerge entonces esta prescripción de el establecer derechos de propiedad, ¿no es cierto?, para que se conserven los bienes. ¿Ah? Viene entonces la recomendación de la privatización. Ahora, esa recomendación es muy general, porque no establece si el sujeto de derecho, ¿no es cierto?, es individual o puede ser colectivo, ¿no? Esa distinción no se hace. Simplemente se dice establezca derecho de propiedad, sinónimo de privatización. Y por otra parte, acá abajo tenemos, ¿no es cierto?, lo que es otro dilema, ¿no es cierto?, en el caso de los bienes públicos, que es lo que se llama el polizonaje, ¿no es cierto?, el free riding.
Es decir, la idea de que cuando los bienes, ¿no es cierto?, no son rivales y es muy difícil excluir, ejercer la propiedad, ¿no es cierto?, entonces siempre van a aparecer quienes, ¿no es cierto?, disfrutan pero no pagan, ¿ah?, por el bien, los polizones, ¿ah?, los que viajan gratis, ¿ya? Y claramente frente a eso se genera un problema de eficiencia económica, eficiencia social, ¿no es cierto? Y la recomendación de política entonces es que tiene que haber algún nivel, ¿no es cierto?, de provisión pública del bien, para que haya una cantidad óptima, ¿no es cierto?, socialmente de ese bien. Básicamente la idea central acá es que siempre va a haber algún nivel de provisión privada de estos bienes públicos, pero va a ser inferior, digamos, a lo que la sociedad, ¿no es cierto?, valora esos bienes, ¿ah? Uno lo puede ver esto en el caso, por ejemplo, del bosque nativo, ¿no? Eh, la gente, ¿no es cierto?, valora el bosque nativo, ¿no es cierto?, todos sus distintos valores, y bienes y servicios que genera, la biodiversidad, por ejemplo, ¿ah? Pero basta con que alguien, ¿no es cierto?, lo cuide, ¿no es cierto?, para que todos los demás se beneficien. Por lo tanto, muchos van a tener incentivos a no aportar a esa conservación del bosque nativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener menos bosque nativo del que socialmente hubiésemos querido, ¿no es cierto?, por esa situación de los polizones. Sin embargo, esta mirada que es propia de la economía neoclásica es insuficiente para dar cuenta, ¿no es cierto?, de las complejidades del manejo, ¿no es cierto?, de los servicios ecosistémicos y del ecosistema en su conjunto, ¿no? Y eso nos lleva justamente a la necesidad de ampliar la mirada, a cambiar el paradigma, ¿no es cierto?, de los derechos de propiedad, desde una mirada, ¿no es cierto?, de la propiedad de la cosa, ¿no es cierto?, que es propia de la economía neoclásica y de esta tipología que yo les presenté recién, a esta otra mirada neoinstitucionalista, ¿no es cierto?, de la propiedad como un haz de derechos, ¿no? La idea entonces es interesante porque en la perspectiva neoclásica, en la propiedad de la cosa, pone, ¿no es cierto?, foco, ¿no es cierto?, en la propiedad como absoluta, ¿ah? En cambio, esta mirada neoinstitucionalista, ¿ah?, habla más bien de la propiedad como un hecho social, ¿no? Es un reconocimiento social entre sujetos respecto a una cosa, ¿ah? Entonces hay una dimensión relacional, ¿no es cierto? Y además es interesante porque nos hace ver que la propiedad tiene una dimensión bastante pragmática, ¿no?, a partir del derecho a contratar, en la cual en la práctica este concepto, digamos, de propiedad absoluta en realidad se puede, ¿no es cierto?, se puede concebir más bien como una suma de derechos parciales, ¿no? En este esquema de commons, ¿no es cierto?, tenemos acá que la propiedad, ¿no es cierto?, la propiedad que comprende, ¿no es cierto?, derechos parciales, ¿no es cierto?, públicos y derechos parciales privados, ¿no? Fíjense ustedes, tiene un residuo indefinido, ¿no es cierto?, que es de tipo infinito, ¿no? Cuando se habla de propiedad en términos completos, ¿ah?, se habla de todos estos derechos parciales más este residuo indefinido, porque siempre se está creando nuevos tipos de propiedad en ese sentido. Y lo interesante de este enfoque, ¿no es cierto?, es que tiene un nivel de realismo mucho mayor desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que es la gestión de los recursos naturales particularmente. Entonces, aquí la propiedad, ¿no es cierto?, se entiende más bien como un proceso, es social, es dinámico y es indefinido, ¿ah? Y bajo esa perspectiva, ¿no es cierto?, nos colgamos del enfoque, ¿no es cierto?, de comunización que nos plantea Katherine Gibson con su gente, ¿no?, que nos dice, bueno, cuando usted observa, ¿no es cierto?, los regímenes de propiedad, una cosa es la titularidad, ¿no es cierto?, del dominio, ¿ah?, el concepto de título de dominio, de propietario, ¿no es cierto?, formal, ¿ah?, de ownership, ¿ah?, y otra cosa, ¿no es cierto?, son las distintas situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, ciertos derechos parciales y ciertas responsabilidades también parciales, derechos y deberes, ¿no es cierto?, están compartidos, ¿no? Entonces, esto nos permite entender, ¿no es cierto?, que hay dinámicas de, ¿no es cierto?, de comunización o comunalización, ¿no es cierto?, no lo tenemos muy bien resuelto en español, tanto por el hecho de que la propiedad privada, ¿no es cierto?, que está encerrada en cierto momento, empieza a abrirse, ¿no es cierto?, a través de contratos de derechos parciales, ¿no es cierto?, a las comunidades, ¿no es cierto?, como el caso de las empresas forestales que pactan este acceso y este uso y este beneficio, ¿no es cierto?, de los frutos, ¿no es cierto?, silvestres con las comunidades, como también situaciones donde el régimen de libre acceso, ¿no es cierto?, los comunes no manejados, empiezan a ser manejados por una cierta comunidad bajo ciertas reglas, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, el escenario donde se puedan crear nuevos bienes comunes, ¿no es cierto?, nuevos derechos a partir de nuevos bienes o servicios que las comunidades, ¿no es cierto?, van definiendo. Entonces, si ustedes se fijan con esta perspectiva, eh,
se nos amplifica enormemente la cantidad de casos, de situaciones, ¿no es cierto?, respecto a la situación, al paradigma anterior de derechos de propiedad, ¿no es cierto?, que es propio de la economía neoclásica. Por lo tanto, la comunización, ¿no es cierto?, tiene un mayor nivel, ¿no es cierto?, de complejidad. Y de hecho, si le sumamos además la situación de que en un ecosistema, ¿no es cierto?, distintos servicios ecosistémicos tienen distintos regímenes de gobernanza y de propiedad, ¿no es cierto?, entonces nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, un bosque determinado, ¿no es cierto?, uno lo puede ver como una serie de capas, ¿no es cierto?, de regímenes de propiedad, ¿ah?, con distintos tipos de asignaciones de derechos, el suelo, el subsuelo, ¿no es cierto?, los frutos, los productos forestales no maderables, la madera misma, la biodiversidad, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, esto lo utilizamos básicamente para tomar la información que levantamos en terreno, que ya Beatriz le estuvo comentando, y también Verónica, ¿no es cierto?, de cómo la fuimos trabajando, ¿no es cierto? Toda esta información la procesamos básicamente para identificar en qué medida las comunidades, ¿no es cierto?, reconocían servicios ecosistémicos a partir, ¿no es cierto?, de esta conversación sobre los comunes locales, ¿no? Empezamos a identificar, ¿no es cierto?, los distintos servicios ecosistémicos por ecosistema. Lo interesante es que la conversación, en esta idea de entramado comunes, diríamos desde la perspectiva, digamos, científica, las comunidades están reconociendo más bien ecosistemas más que servicios ecosistémicos, aunque específicamente en algún momento se llega a un nivel operacional de reconocer algún bien o algún servicio que proveen estos ecosistemas y que son sujetos de manejo, ¿no es cierto? Y utilizando este enfoque, ¿no es cierto?, de comunización de derechos parciales, ¿no es cierto?, de propiedad, ¿no?, que van más allá de la titularidad del dominio, ¿no? Empezamos entonces a mirar cada uno de estos ecosistemas, ¿no es cierto? En amarillo están lo que identificamos como los procesos de comunización, ¿ya? Lo voy a ver rápido esto porque quiero ir a las conclusiones, ¿no? Empezamos a revisar qué es lo que las comunidades están identificando, ¿no?, qué está pasando en el terreno, ¿ah? ¿Hay procesos de comunización? Sí, hay procesos de comunicación en algunos ámbitos, ¿no? Pero también nos encontramos entonces con procesos de polizonaje y procesos de tragedia de comunes, ¿ah? O sea, hay de todo, ¿ah? Entonces, en los territorios donde estamos trabajando, particularmente identificamos procesos de polizonaje en los servicios de soporte, ¿no es cierto?, y de regulación del bosque nativo, ¿no es cierto?, y de los, ¿no es cierto?, sistemas, de los ecosistemas costeros, ¿no? Eh, Identificamos también una suerte de tragedia de los comunes, ¿no es cierto?, de comunes no manejados, particularmente el agua superficial y subterránea, ¿no es cierto? Hoy día está sujeta a una enorme presión debido a la sequía, ¿no es cierto?, pero además debido al impacto ¿no es cierto?, grandes proyectos de inversión privados, ¿no?, de tipo forestal, ¿ah?, de tipo también inmobiliario, de tipo frutícola, ¿no es cierto?, las viñas, las que se están moviendo hacia el sur particularmente, ¿ah? Eh, y nos encontramos también, fíjese, esto es re interesante, a nivel de lo que es madera y leña, ¿no es cierto?, de las plantaciones exóticas, en la medida que se han ido debilitando los derechos de propiedad privada, ¿ah? Acuérdense ustedes, los conflictos que hay hoy día por robo de madera en el sur son enormes, digamos. También empieza a darse esta dinámica de tragedia de los comunes, ¿ah? La gente empieza a sacar, ¿no es cierto? Se empieza a deteriorar justamente este bien, ¿no? Y nos encontramos también procesos de comunicación, ¿no es cierto?, en ciertos casos, ¿ah?, a nivel, ¿no es cierto?, de algunos servicios de provisión, ¿ah?, y servicios, ¿no es cierto?, culturales. Eh, Esto básicamente, digamos, solamente voy a comentar rápidamente porque falta tiempo para toda la discusión. Eh, a nivel de bosque nativo, básicamente lo que nosotros observamos es que hay una demanda social por el bosque nativo que es muy superior, ¿no es cierto?, a la provisión privada que se genera hoy día, ¿no es cierto?, dado el régimen que tiene este tipo de bien, ¿no? No hay suficiente bosque nativo, particularmente si uno piensa en los ciclos del agua, ¿no es cierto?, y la necesidad de restaurar ciclos del agua frente al proceso de sequía, ¿no es cierto?, no hay suficiente bosque nativo. De hecho, en la cuenca de Cauquenes, donde estamos trabajando, en la cuenca del río San Juan, una estimación indica, ¿no es cierto?, del CR2 que habría que eliminar todas las plantaciones forestales de la cuenca por bosque nativo solamente para conservar la situación del agua del día, ¿ah? Esa es como la proyección que ellos hacen, ¿no? Habría que tomar la cabecera de la cuenca, reemplazar todas las plantaciones por bosque nativo para poder conservar el agua hoy día, ¿no? Eh, Tenemos también, lo mismo pasa en las zonas costeras, ¿no es cierto?,
Es interesante, ¿no es cierto?, acá, que pese a que existen las AMER, ¿no es cierto?, y que se ha declarado espacios costeros marítimos de pueblos originarios, ¿no? Y que obviamente hay ciertas superposiciones de derecho en ese sentido. Hay efectivamente aquí una situación, ¿no es cierto?, también de subprovisión de estos servicios ecosistémicos respecto a lo que socialmente serían deseables, ¿no es cierto? El agua aparece como, el agua subterránea sobre todo, también como una tragedia de los comunes. Se está sacando agua subterránea, se están profundizando los pozos, nadie sabe cuánto aguanta el acuífero, no hay estudio al respecto, sobre todo en cuencas pequeñas, ¿no? Y todo el mundo en la práctica, en sus predios particulares, aunque legalmente no es así reconocido, está colocando punteras, pozos profundos, ¿no es cierto? Y esta es la principal, ¿no es cierto?, preocupación que tienen las comunidades hoy día cuando hablamos de bienes comunes, en toda la zona sur, ¿no? El agua, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, solamente quería comentar de que en el ámbito de la madera y leña está pasando una cosa similar. Hoy día ya el negocio de la madera robada se estima en 90 millones de dólares, más o menos como el 2% del valor de la exportación forestal, ¿no? Aunque había un aprete bastante fuerte desde el punto de vista de despliegue policial. De hecho, estamos con zonas de estado de excepción en el sur para poder dar cuenta, digamos, de esta situación, ¿no? Y los procesos de comunicación que se están dando básicamente tanto como desde el punto de vista de la apertura de propiedad privada, ¿no? En lo que tiene que ver con productos forestales no maderables, donde negocian, ¿no es cierto?, comunidades rurales, comunidades mapuches, ¿no es cierto?, con empresas forestales para el acceso, uso y beneficio, ¿no? Y eso obviamente en un juego estratégico de las empresas forestales de tener ciertas alianzas locales que ayuden a cuidar, particularmente en los escenarios, digamos, que se están viniendo de incendios forestales masivos, ¿no? Tenemos también la recuperación y creación de nuevos comunes, que la estamos identificando a nivel de conocimientos tradicionales, ¿sí? Tanto en el mundo, ¿no es cierto?, de las comunidades mapuche, que ven en el bosque nativo, ¿no es cierto?, también fuente de plantas medicinales, de conocimientos, digamos, y de espiritualidad, ¿no es cierto?, tradicional, como en pequeños viñateros que ven, ¿no es cierto?, en las parras patrimoniales, las parras que llegaron de España, que no fueron sustituidas por la vitivinicultura francesa del siglo XIX. Ven ahí un patrimonio histórico que además tiene una capacidad de resiliencia enorme, son parras que no se riegan entre medio, ¿ya? Y tenemos también, ¿no es cierto?, un proceso de comunicación de recursos de libre acceso no manejados, ¿no es cierto?, que están ocurriendo amparados también en algunos casos en la legislación y en otros casos en acuerdos, ¿no es cierto?, entre el Estado, ¿no es cierto?, y comunidades locales. Particularmente en algunos casos se está dando que las propias comunidades están, ¿no es cierto?, defendiendo bienes nacionales de uso público como, ¿no es cierto?, ríos, riberas de ríos, ¿no es cierto?, y humedales. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de demandas legales que han hecho juntas de vecinos contra y organizaciones ambientalistas locales contra viñas, ¿no es cierto?, que instalan pozos profundos en los lechos del río para extraer agua, ¿no?, en forma ilegal. Y lo último, básicamente, comentar de que en general, ¿no es cierto?, y no es algo muy sorprendente, ¿no?, gran parte de estos procesos de comunicación están, ¿no es cierto?, vinculados, por un lado, ¿no es cierto?, a estrategias económicas familiares, ¿no?, de recolección, ¿no? En otros casos están vinculados al conocimiento tradicional, ¿no?, tanto a nivel de salud, ¿no es cierto?, como también como un atributo en el caso de los viñateros, un atributo diferenciador de sus vinos, ¿no? Es parte de una estrategia comercial destacar este carácter patrimonial de sus vinos. Y también están vinculados, ¿no?, directamente al bienestar, digamos, familiar, particularmente en actividades recreativas. Bien, aquí hay un par de cosas de recomendaciones de política y básicamente solamente quiero comentar próximos pasos que tienen que ver justamente con entrar en los procesos de valorización, ¿no es cierto?, tanto económica como no económica de estos bienes, ¿no?, a nivel local. Eso. Pues muchísimas gracias, Eduardo. También muchísima información y muy interesante. Tenemos unos minutos para preguntas o comentarios.
sé si hay alguien que tiene. Yo creo que se da una perspectiva también muy interesante y no sé si mientras alguien piensa si quiere hacer una pregunta. Perdonad que estoy resfriada. Hay una cosa interesante que me ha parecido que os ha pasado. Si lo he entendido bien, vosotros de alguna forma incluisteis el ecosistema, los servicios de los ecosistemas, os visteis un poco como forzados inicialmente, ¿no? Teníais lo encuentro interesantísimo. ¿Cómo? A partir de algo, ¿no? Porque sabemos que puede ser problemático, ¿no? Y a veces, pues, es un concepto muy utilizado, pero que tiene muchas deficiencias. ¿Cómo a partir de un concepto que inicialmente trabajáis con él, que de alguna forma luego ya no os sirve, pero que os veis obligados a arrastrarlo, llegáis a hacer algo súper interesante, ¿no? Cómo esta conexión que habéis establecido entre los servicios de ecosistemas y la literatura y lo que ofrece y hasta dónde llega, y cómo vosotros lo habéis puesto a dialogar con el community economies y con lo que llamamos procesos de comunalización, ¿no? Y lo encuentro absolutamente fascinante. O sea que por mi parte, enhorabuena por el trabajo porque veo que es muy interesante y que da mucho de sí, ¿no? O sea que yo no lo había visto, no sé si, yo no lo he visto en ningún otro sitio, no sé si, y quizás es algo que ha surgido de la necesidad, ¿no? Lo teníais allí, no lo podíais abandonar. Sí, Muy de interesante. hecho, nos pasaba con Beatriz cuando empezamos a discutir estos enfoques de bienes comunes no manejados, bienes públicos, bienes privados, en fin, como que nos queda chico, ¿no? Ese marco, porque había otra comprensión de los bienes comunes, ¿no? Y buscando, ¿ah? Nos encontramos que en el ámbito del derecho, ¿ah? Hay un debate respecto al concepto de propiedad. ¿M? Y que tiene paradigmas, digamos. Y claramente nosotros en economía trabajamos con uno de esos paradigmas y el otro solamente es accesible a la gente que está más implicada en este enfoque neoinstitucionalista, que no es el dominante en la academia, digamos, ¿ah? Y ahí efectivamente uno encuentra respuesta, porque efectivamente la propiedad es un hecho relacional, ¿no? Social, dinámico, ¿ya? Y encuentra respuesta porque eh, eh, a partir de la posibilidad de contratar, ¿no es cierto? Que es una potestad privada, ¿no? Se genera una multiplicidad de arreglos, ¿no? Que van más allá del ámbito formal, jurídico, y de esta propiedad como propiedad absoluta, ¿ah? Como conjunto de derechos completos, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y lo otro es que, claro, los servicios ecosistémicos, en la medida que se conciben como servicios, ¿no? Ponen inmediatamente en la mesa el problema, ¿no es cierto?, de la apropiación, ¿ah? Eh, cómo entran a la economía humana, ¿no es cierto?, a través de algún proceso de apropiación. Entonces, este enfoque nos permite entonces dar cuenta de esa complejidad, ¿m? Y además la complejidad de los ecosistemas, eh, que obviamente esto excede, hace estallar, digamos, enfoques más convencionales de regulación pública, ¿no? Centrado en la noción de propiedad. De hecho, por ejemplo, en Chile, el agua es sujeto de concesión pública, es sujeto prácticamente de privatización, ¿no? Porque la entrega de esa concesión tiene una cantidad enorme de atribuciones al privado. Pero resulta que hoy día pasa en el terreno, ¿no? Que hay mucho más derechos de agua entregados por el Estado que agua real, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas tienen que crear formas de asignar esa agua que existe, lo poco que hay, cómo asignarla. Entonces tienen que inventar esquemas, ¿no? Para poder, de mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, distribuir lo poco que hay, digamos, ¿ah? Entonces hay creación de derechos, ¿no? Que ocurre fuera del marco institucional formal, digamos. Gracias. No sé, Tiene que una Beatriz, cosa muy pequeña. sí. Esto que nos pasó también tiene que ver con las dinámicas de postulación a fondos. Sí. O sea, si no hablábamos de servicio ecosistémico, era imposible que ganáramos este anillo. Son los lenguajes que hay, son los lenguajes con los que tiene que funcionar, digamos. Y la pregunta es cómo reapropiarse de esos lenguajes y cómo también hacer cosas interesantes y permitirse hacer cosas interesantes en base a esos lenguajes.
O sea, yo siempre le digo a los estudiantes, si uno abre el capital, se encuentra millones, decía Adam Smith. O sea, estás estudiando simplemente el otro lado también. Muy bueno, sí. Gino, no sé si alguien tenía la mano alzada. Yo, pero eran comentarios más que preguntas. O sea, que me parece súper interesante la presentación de Eduardo en relación a cómo nos muestra la incrustación en la discusión de lo común sobre de la economía neoclásica. Y esto lo atraviesa a nivel de la propiedad, lo que, bueno, no sé, me parece súper interesante escucharlo también desde su formación. Y también esto que contaba de cómo las comunidades, en lugar de servicio, identifican ecosistemas, que Mm, también da cuenta a veces como de la abstracción de ciertos frames, o sea, de como de ciertos marcos teóricos en relación a la aplicabilidad. Y sobre todo en el modelo, en el mm. diseño, y bueno, y también lo otro de los bosques, que no tenía ni idea que estaba ocurriendo, que me llama la atención. Son cuestiones que parece que atraviesan en distintos bienes, si lo vemos desde esa forma y ecosistema, a Chile, dependiendo de la región, de la historia. Eso me parece interesante. De hecho, fíjate que la propia, para colocar un caso, ¿no? La propia legislación en Chile sobre aguas, ¿no? Reconoce que en algún escenario de cuencas, ¿no? Los usuarios pueden organizarse en corporaciones, no, en juntas de vigilancia, ¿ya? Pero resulta que la ley reconoce como usuarios solamente los que tienen títulos de propiedad de derechos de agua, ¿ah? Concesiones. Entonces, ¿y qué pasa con todo el resto de los que intervienen en la cuenca? No existen, ¿ah? No Sí, existen. sí, de hecho a ¿Mm? mí me tocó trabajar en la Ligua en un momento en ¿Mm? la región de Valparaíso y ese era el principal problema. O sea, bueno, creen una junta de vigilancia. ¿Quiénes son los que tienen poder en esa junta de Claro, vigilancia? claro. Definitivamente tiene muchas contradicciones. Claro, de hecho, por ejemplo, si tú haces un pozo profundo, ¿ya? Y aflora el agua, si tú no inscribes esa agua que aflora, ¿ya? No es tuya, ¿ah? Yo puedo ser, como vecino, puedo ir, darme cuenta de eso e inscribir tu pozo a mi nombre. Y el agua que aflora del pozo que tú hiciste queda en propiedad mía, ¿ah? Entonces, pero fíjate que esa situación a qué lleva, a que en general la gente construye pozos, aflora agua, pero no la inscribe. ¿Sí? Porque es costoso, ¿ah? Entonces está lleno de gente que está aflorando agua de las napas subterráneas, ¿ah? Y esto, si uno lo piensa desde el punto de vista de una lógica convencional, ¿no? Esto sería una tragedia común, ¿no? Porque todos están extrayendo del bien común, que es el agua subterránea, nadie sabe, no hay estudios, digamos, que determinen qué capacidad hay ahí de extraer, ¿no? Esto es como el Far West, ¿no es cierto? Y lo que está pasando es que cada vez va bajando cada vez los pozos tienen que ser más profundos porque va bajando, digamos, la cota, ¿no es cierto? Mm. O sea, Y es eso una es, tragedia del público porque ahí no se ha construido el común. claro, De hecho, claro, la gente ni sabe que tiene un común. claro, claro, eso es una realidad. Y está pasando también como decían, con este tema del robo de madera, lo mismo, ¿no? Eh, eh, Particularmente cuando se ha ido progresivamente delegitimando la propiedad forestal, ¿no? Las plantaciones forestales. El último golpe fueron los incendios, ¿no? Los incendios del 2017. Se quemó como el 50% de las plantaciones, ¿m? En Chile. ¿M? Bueno, lo dejamos aquí de momento porque nos quedan 17 minutos y creo que Sí. Daniel no, pero esto siempre nos pasa, nos ha pasado en otras sesiones y la discusión era súper interesante y lo que aportabais también y por tanto pues valía la pena. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar paso a Gino. Y, mira de ser un poco breve, Gino, porque si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya tiempo. Y nos emplazamos a otra reunión, porque tampoco hoy Eduard no podía estar aquí, en la que podemos continuar el diálogo pues que hemos iniciado aquí, ¿no? Porque yo creo que hay está clarísimo, ¿no? Que hay muchas sinergias entre lo que los dos grupos están haciendo. Vale, Gino, pues cuando quieras. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Qué será este?
Se ve, ¿verdad? Se observa. Vale. Bueno, Antonio, por el tema del tiempo no te preocupes porque mi presentación es muy corta. De hecho, la abrevié, espero en 10 minutos hablar de un apartado de mi parte, tercera de investigación, el objetivo 3 que tengo en la tesis a puertas de presentarla, que básicamente tiene que ver con la pervivencia de la pesca artesanal y algunos aprendizajes resistentes en una de las zonas de sacrificio que hay en Chile, que es Puchuncaví. Vale, como les decía, ver algunas claves de la pervivencia en este contexto que tienen que ver con las economías comunitarias, que se alojan en parte en un apartado del tercer objetivo de mi tesis, que tiene que ver con analizar el despliegue de la subsistencia, o sea, de la actividad pesquera artesanal en dos caletas de pescadores que estuve ahí, estudié también en Norcón y Ventanas, que forman parte de la denominada zona de sacrificio. Bueno, esto es un poco a posteriori, y yo no sé si es una definición tampoco tan cerrada, pero que no nos hemos ido acercando poco a poco a una definición de la pesca artesanal que es justamente la que ha sido invisibilizada en el tiempo, la pesca artesanal o tradicional, que algunos los denominan de una manera, otros de otra forma, que es entenderla como un complejo sistema económico de subsistencia, en tanto economía que despliega prácticas económicas con valores ciertamente económicos, pero también sociales, ecológicos y culturales enraizados en un territorio local. Esto es importante porque una de las cosas que ha ocurrido es, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, es una tendencia hacia la reducción de esta amplitud de valores, una reducción, entenderlo como una actividad productiva más, básicamente. Entonces, tanto por la asunción en la legislación como al interior de la propia pesca artesanal. Y de alguna manera es importante sostener una definición más amplia por sus contribuciones, porque de ahí no solo depende su existencia, que pasa a la subsistencia, evidentemente, sino que contribuye cooperativamente al territorio, sea en lo que podamos imaginar, servicio ecosistémico, bueno, en lo que sea. Y esa está la definición que se ha invisibilizado. Nosotros, bueno, en mi caso, cogemos alguna perspectiva de cómo entender esta invisibilidad que tiene que ver con la definición de las ausencias que plantea Buenaventura Sousa Santos, y que uno puede ir observando en el periodo, bueno, en el tiempo, en la misma pesca artesanal, desde cómo van, básicamente, ¿qué dice? O sea, es un concepto complejo con el cual identifica el desarrollo capitalista como productor de invisibilidades, Buenaventura, y lo que señala son distintas expresiones de monocultura, donde se van, a través de la promoción de una cultura hegemónica, se van invisibilizando otras. Entonces, la tendencia hacia los valores productivos, esta idea del mar como un espacio de trabajo, ha por una parte colocado al mar o el océano en una relación de sumisión, y eso también está muy presente en la pesca artesanal. Los valores neoclásicos, neoliberales, un poco acá hay una literatura tan amplia que no voy a detallar, pero tiene que ver con esta idea del océano, sus recursos, y el concepto de recursos individualizado y disociado del mismo pescador, con una valorización, una economía que él ha estudiado, que denomina San Martín, que uno que se ha metido en la economía pesquera, denomina como la relación bioeconómica del medio, y que se ha expresado en la privatización, mercantilización y la competencia por el mismo. También ha sido una forma de invisibilizar a la pesca artesanal. Y esto, bueno, en nuestro caso, en mi caso, se ve en la radicalidad del modelo de desarrollo. Cuando se habla de zona de sacrificio, con una literatura pensada como en época con la Guerra Fría, en zonas devastadas por la devastación nuclear, se extrapola y se lleva también como un concepto visto en las zonas devastadas por el modelo de desarrollo económico industrial y todas sus derivadas, basada básicamente en el dióxido de carbono o la energía que nosotros asociamos también al antropoceno. Y bueno, Orcón y Ventana están en este contexto de radicalidad.
Bueno, en algún momento empezamos a observar esto, un juego en realidad del mapa donde están ubicadas. Normalmente en la bahía de Quintero, donde está el parque industrial se le llama parque industrial de Ventanas, observamos que existe una mayor prevalencia, una mayor incidencia. Hay una comunidad que se llama Los Maitenes, que hace mucho tiempo que ya perdió su vitalidad en los suelos, era una zona agrícola. Bueno, y Orcón, que está como a las espaldas de Ventanas, que si bien es cierto, también se ha visto afectada, tiene menores graduaciones y los estudios se concentran de menor medida ahí en esta zona, aunque se han detectado, bueno, en distintos periodos distintas afectaciones. Bueno, ahí está Ventanas, ahí está Orcón. Bueno, y acá viene lo importante, lo que quería decir. En este estudio que, bueno, tuvo distintos periodos en aplicación, sobre todo en desarrollo de la metodología, que fue fundamentalmente cualitativa, también análisis documental, etnografía. También hicimos un ejercicio transdisciplinar en un contexto de pandemia, de abrir un poco la investigación con actorías locales, que se llamó Plataforma Transdisciplinar en Puchuncaví. Fuimos recogiendo, sobre todo en la última etapa de la investigación, y aplicando el modelo de Gibson Graham que habían realizado en Jaffna, en Filipinas, la manera de poder leer el presente, pero que nos dieran claves de lectura un poco más amplia en relación a lo que se había hecho en la pesca. Me refiero a la pesca artesanal con la memoria biocultural, que es una de las tendencias que se basaba fundamentalmente en la dimensión del trabajo y la sabiduría. Al igual que la memoria, bueno, biocultural y los trabajos de San Martín, como crítica al modelo de desarrollo. Entonces ahí incluimos otras dimensiones en la reinterpretación de los datos, que estaba el trabajo, bueno, ciertamente, algunas transacciones empresas que también podrían ser de organización, y detectamos que, claro, los activos económicos, que en la teoría de Gibson Graham del iceberg, que están invisibilizados o no son tan reconocidos, ahí uno puede encontrar claves de pervivencia y que son importantes, ya lo vamos a observar, o sea, son importantes por distintas razones, pero ahí uno puede encontrar una amplitud de valores y contribuciones, desde lo ecológico como el cuidado, la interpretación del medio, una relación más simétrica con su medio, cultural, desde la sabiduría del ecosistema hasta las artes de pesca, y sociales basadas en la cooperación, la solidaridad y la cohesión, que es una cosa bien interesante, porque es justamente lo que no se señala hoy en día la pesca artesanal. Quizás en la zona más austral, en Chile, sí todavía encontramos casos bien potentes en ese sentido, pero en la zona central se habla justamente lo contrario, o sea, lo extractivo que son los pescadores, cómo roban, etc. Entonces, en este modelo, bueno, no son las únicas, no son la única, encontramos distintos tipos de activos desde el mundo, desde el trabajo, que sí están más reconocidos, que bueno, la pesca en el área de manejo, que está reconocido por la legislación, los tipos de pesca con ecosonda, la utilización de GPS, formas de transacciones como la compra y venta, que algunas son polémicas porque se hacen en camiones que vienen del sur, ciertamente, vienen de otra parte, que no se pescan ahí, pero bueno, son cuestiones que están reconocidas e instaladas. Uno puede observar en la parte superior del iceberg, o venta canastero intermediario que sigue existiendo. Y uno podría decir, claro, que hay algunas claves, no todas, de pervivencia que están en la superficie del iceberg, pero luego en el límite hay algunas que están un tanto reconocidas, pero no tanto, digamos, porque tampoco es conveniente como pescar fuera del límite establecido, que lo siguen haciendo. El robo, corrupción, el mercado negro, que así como en lo de la madera existe, aquí también existe. La pesca a la mala, o que se habla para el buceo en otras zonas, en otras regiones del Chile austral, bueno, que están en el límite del reconocimiento. Uno podría decir como reconocidos por ello, pero no tan reconocidos por la institucionalidad. Y después hay una serie de activos que tienen que ver con
la pesca pluriespecie para denominar a la diversidad, no solamente la diversidad de pesca, sino a la diversidad en las artes de pesca, cada especie de acuerdo a un arte, que habla de la pluralidad. La pesca pluriespecie también vinculado a alga, a pescados de roca, como la jerrequilla, por ejemplo, y la pesca por identificación de bancos de especies que se va heredando y va quedando en el territorio, son formas de oficio que no están tan reconocidos, pero sí que les permite vivir aun cuando no van a la área de manejo, por decir una cosa. Y luego hay otras formas que también a mí en particular me parecen interesantes, no solamente como activos, sino como los valores que nos van indicando, como todas las formas de regalo o todas las formas de intercambio y colecta o recaudación que van insertando nuevamente en la economía artes, embarcaciones, lo cual nos van indicando otras cosas, más allá de si uno puede leerlo desde la precariedad, pero también desde el valor. O en la recaudación del excedente, sea en beneficio de un pescador o aprovechar los excedentes para la reinserción en el sindicato, son también prácticas de organización de la empresa que a mí me parecen interesantes y que abren una discusión en algo que aparece en la tesis, que yo no voy a mencionar ahora, para terminar, que tiene que ver con las aportaciones para la pesca, pero también para un modelo ecocéntrico de la economía. Y que básicamente, que aparecía en el slide de acá abajo, que no la alcanzo a leer, pero que tiene que ver con el ecocentrismo como una perspectiva, un paradigma que puede aplicarse a la economía, que sitúa un trato simétrico, tanto en la satisfacción nuestra como de la naturaleza no humana, y cómo ir avanzando desde ahí, tanto en el límite de nuestras acciones como en la consideración de esa naturaleza que por lo general subordinamos para la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, algunas reflexiones que a propósito de esto, que creo que es importante visibilizar los activos de una economía diversa al alero de la reducción en la pesca de un solo tipo de economía, que es la productiva. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están contenidos múltiples valores que robustecen la importancia de la pesca artesanal, no solamente como esto que declara la FAO, de la seguridad alimentaria para nosotros, sino que tiene que ver con una cuestión mucho más compleja en donde se actúa también cooperativamente hacia el medio y la naturaleza no humana. Entonces, para la pesca y para otros tipos de actividad económica es relevante, porque detrás de estos activos hay valores, ¿vale? Detrás de estos activos hay valores que uno podría conjugar y pensar que, bueno, estamos estableciendo una reutilización hacia el medio a través de formas de transacción, formas de trabajo y formas de organización de la empresa, por ejemplo. Entonces, ver los valores que hay detrás de cada activo nos remite a una cuestión mucho más amplia, que es lo que quisiera terminar, el tercer punto, que tienen un potencial ecocéntrico, porque nos permiten establecer una amplitud del diálogo con las otras economías del cotidiano que uno observa en esta comunidad, pero también en otras, con la economía de la reutilización, que no solamente tiene que ver con la economía tradicional. Entonces, eso yo quería mostrarles básicamente, y bueno, nada, yo creo que estamos bien en el tiempo. Bueno, gracias, Gino. Son las 2:57 aquí, nos quedan 3 minutos. Yo no sé ¿Nos si van a hay cerrar? aprovecharlo para algún comentario general. Voy Con a dejar de Beatriz os vais a compartir. ver en unos días también, ¿no? Agradecer a Beatriz y Eduardo que los dos aceptaron, ¿no? Formar parte del tribunal. Y Beatriz, sí, adelante. Bueno, puedo... Sí. Gino, súper breve. Así que, ¿qué pasa con las personas, qué pasa con los pescadores cuando tú les muestras esto? Bueno, justamente ahora estuve en Chile es, eh, y presentamos esto, ¿vale? No hubo tanta convocatoria porque nos jugó en contra el partido de Chile, ¿vale? Mal. Pero, no, porque no había otra posibilidad. Era como
mi estadía, yo volví esa semana, era la semana que estaba quedando. Pero lo interesante es que asistieron las mujeres, bueno, las mujeres y los pescadores, ¿vale? Y las mujeres y los pescadores se reconocieron como pescadoras. Ujú. Es una cosa que no, ¿cómo decirlo? Que cuando cuando mostré en realidad el tema de la recolección, lo que se recolectaba, prácticas de recaudación o lo que fuera, ellas se reconocieron que lo hacían, el orillero, o sea, lo hacen, el orilleo en ciertos periodos del año, para, por ejemplo, en temas de algas, y también para recoger marisco. Entonces, la devolución que hicieron es que al menos de todas las personas tres, que eran parejas de los pescadores, también se reconocieron como pescadoras en esta otra economía. Entonces, claramente habría que profundizarlo aún más con los mismos pescadores, porque yo creo que lo que está ocurriendo es que está muy instalada la idea de, bueno, esto que decía antes, de los robos, el aposamiento de mariscos, bueno, que también se ve en la zona austral, con los locos, etcétera. Pero lo bueno también, hablando de los pescadores, que sí se refleja una capacidad organizacional. Ahora están cuestionando una desaladora en la zona y están tratando de ver cómo ellos se posicionaron ahí en contra de la desaladora con una toma, se organizaron como federación a propósito de los impactos que tiene una desalinizadora, desaladora en la zona sobre su medio. Entonces ahí en el principio igual refleja una preocupación sobre los ecosistemas. Entonces, y en esta zona sí hay una tradición de organizarse en ciertos periodos del año o con ciertos sucesos que están ocurriendo, o sea, para no referirse de manera tan pesimista en relación a los pescadores como tal, hombres, digamos. Gracias, Oye, Gino. No sé si hay algún otro comentario. Son las... Es en punto ¿nos van a cortar? la hora ¿Nos de van a cortar? finalizar. Sí, Eduardo. Ya. ¿No, nos van a cortar la señal? No, yo creo que no, a lo mejor nos dejan un poco más. No Ya, sé cuánto cortan, ¿no? No sé. ya. No, solamente comentar, me parece fascinante toda la diversidad de relaciones económicas que Gino encontró. De hecho, de ahí le voy a pedir el iceberg porque para mis clases, digamos, sobre economía, porque justamente se trata de eso, de reconocer todo eso que está ocurriendo, ¿no? Y que es invisible desde el punto de vista ¿cómo se llama? De la regulación pública y también, digamos, del tratamiento, digamos, de la actividad económica, ¿no? Una consulta, Gino, en relación a la perspectiva de sustentabilidad en la pesca artesanal, como discurso, ¿no? ¿Está presente? ¿Hay una preocupación? O sea, porque en el fondo hay una regulación pública que establece límites, que recorta con vedas, con cuotas, en fin. ¿Cómo está posicionado el mundo de la pesca artesanal respecto a eso? ¿Ah? O sea, me diste una de las cosas centrales y polémicas de la tesis, pero que la Mm, agradezco, porque, a ver, yo creo que esta zona reconoció en un momento, o sea, fueron parte del origen de las áreas de manejo en relación a mm, los mariscos. De hecho, mm, eh, al principio del año 80, antes que se instalara la ley, ellos fueron los que definieron, se autoorganizaron porque ya mm, escaseó. Después esto fue interesante. transmitiéndose, de hecho cuentan en Ventana y Orcón cómo fueron al sur y empezaron a hablar con otros pescadores y instalaron una lógica de reconocimiento porque es una cuestión súper lógica, por el bien, tu medio, lo protegemos, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo. Pero ahí está lo interesante, lo que gatilla esa reconocimiento de la sostenibilidad en su base no tenía que ver con una legislación ni con lo que nosotros podemos establecer de lo económico, sino tenía que ver con una revisión de la memoria, de lo que reconocían en sí, de cómo se instala esa memoria, cuestiones más inmateriales en su sabiduría, en su capacidad de organización, que es lo que yo me refiero como la amplitud, la complejidad de la pesca y de cualquier economía tradicional. Entonces, lo que hizo esa capacidad, que es otra cosa interesante, no necesariamente está definido por una normativa. ¿Qué ocurre? Que después
se aplica ese criterio para los mariscos, o los bentónicos, se aplica en la legislación para todas las pescas y ahí empieza a ser problemático, porque lo que era variable, porque esta es una zona donde fundamentalmente era la macha, lo fuerte en un momento, se aplica para otro tipo de pesca y empieza a ser problemático. O sea, hoy en día se ve de manera polémica, aunque se ha avanzado, o sea, la área de manejo la quieren, la siguen cuidando, pero es polémico toda la legislación, toda la legislación y la visión que tienen con la sustentabilidad o la sostenibilidad, lo ven más como una atadura, porque inclusive en los periodos de veda, lo que me reportaban los pescadores, que inclusive cuando se levanta la veda todavía las especies necesitan reproducirse, o sea que no está teniendo un criterio en los periodos. La realidad es mucho más dinámica que la legislación, y eso es el principal problema hoy, yo diría. Perfecto, súper interesante. Gracias, Gino. Gracias, Eduardo. No sé si hay algún comentario más que queramos hacer. Si no, por mi parte, pues agradecer muchísimo la sesión. Creo que ha sido súper interesante. También a las personas que han asistido. Está aquí Luis y también en un momento determinado yo creo que ha salido, estaba Javiera, bueno, estuvo Javiera que participó y Alejandra que también está en el grupo. Y nos emplazamos a hacer un encuentro, yo creo que pasadas las Navidades, yo creo en el próximo año nos vamos a organizar para hacer el encuentro y también animar a Javiera, ahora que está en Chile, también a ponernos en contacto ellas, ¿no? con lo que estáis haciendo, porque yo creo que la podéis orientar muchísimo y también pues con el resto del grupo vamos a estar en contacto. Bien, Gracias muchas a gracias. todos y hasta muy pronto.